Señor, levantamos nuestras manos delante de ti, Espíritu Santo, dándote gracias por tu presencia, dándote gracias por tu palabra, la cual es viva, es eficaz. Señor, he venido porque quiero buscarte, quiero conocerte más. Señor, el principio de la sabiduría es conocerte a ti por encima de todo. Y hoy te buscamos a ti, Señor. Anhelamos más de tu conocimiento, anhelamos más de tu palabra. Y te pido, Espíritu Santo, quédate en este tiempo con nosotros. Haz lo que anhelas hacer. Señor, haz conforme a cada corazón. Señor, estamos expectantes en esta nueva temporada, una nueva temporada de tu gloria, de tu poder. Señor, una nueva temporada para recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Quédate en este tiempo, en este lugar. Háblame, dile, Señor, háblame. Lléname con tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos todos, amén. Y bueno, como les dije al principio, estoy muy feliz de poder compartir la palabra en esta noche. Y como saben, estamos hablando de la sabiduría y creo que Dios nos está llamando como una generación sabia. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que no solamente nos está llamando a que seamos más sabios, sino que también nos está fortaleciendo el carácter. Creo que estamos en la mejor iglesia de todas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí nos dan comidita como es, nos dan todo lo que necesitamos. Y creo que este tiempo de la sabiduría es porque en esta nueva temporada he creído que el Señor nos está preparando para lo nuevo que ha de derramar en nuestras vidas. Y la sabiduría es provechosa. Creo que todo este mes hemos aprendido tanto. Yo le doy gracias a Dios que desde la casa estaba conectada y yo decía, amén, wow, qué poderoso. Ese hombre sí está bonito, menos mal que era mi esposo, ¿verdad? Y yo decía, amén, amén, la palabra y por el siervo también. Todo estaba súper genial y creo que he aprendido tanto, he recibido tanto de Dios. Y algo que el Señor ha puesto en mi corazón, quiero compartirlo con ustedes, es algo pequeño pero muy poderoso. Y creo que si el Señor este mes nos está enseñando sobre la sabiduría, es para que entendamos que la sabiduría es tan provechosa porque Él quiere actualizarnos. Él quiere sacar la mejor versión de nuestras vidas. Él dice, antes eras necio, pero ahora te voy a dar de mi sabiduría, de mi poder, para lo que un día fuiste, mires atrás y diga, wow, he visto el poder de Dios en mi vida. Antes no entendía tantas cosas, pero ahora a través de la palabra de Dios puedo comprender, puedo entender que lo que Dios tiene para mi vida es grande. Creo que lo que el Señor quiere hacer a través de la sabiduría es poder entender lo que no entendíamos antes, poder comprender y poder, como dijo ahorita, actualizar nuestra mente, actualizar nuestras emociones para que no seas el mismo de ayer, para que no seas ese cristianito acongojado que estaba, que no entendía, que no sabía. Ahora el Señor dice, si tú me pides de la sabiduría, yo te daré lo que tú has de necesitar. Y me encanta lo que dice Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? ¿Falta de qué? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y me gustan dos palabras de este versículo. Dice, ¿les dará a pocos o a todos? Dice, les dará a todos. Y lo mejor, les dará abundante. Cuando Dios te da algo que tú le pides, no te da unas cuantas cositas. Tú eres el que eres escogí duro, no, pero Dios no. Cuando Dios te da algo, te lo da en abundancia. Y entonces Dios me traía a mi corazón y yo le decía, Señor, si estamos creyendo por sabiduría, estamos aprendiendo por sabiduría, ¿qué nos hace falta? El versículo dice, pidan sabiduría. No es solo aprender. ¿Cuántos hemos aprendido de la sabiduría? Ahora el Señor dice, pidan sabiduría. Y si tú la pides, no solo te daré algo, no solo te daré un poco, dice, te daré en abundancia. Así que el Señor nos está llamando y está levantando una generación que no solamente esté avivada por querer conocerlo,
no que esté avivada por decirle, Señor, yo pido de tu sabiduría, porque si tú me das de la sabiduría, tendré todo lo que necesito para poder ser buen administrador en mi casa, para ser buena mujer, para ser un buen hombre, para ser buen hijo, porque tú eres el dueño de toda la sabiduría. Y algo que yo colocaba en mi corazón y yo le decía, Señor, ¿pero qué nos falta? ¿Por qué algunos crecen y otros no? Porque dice, algunos piden mal. Dice, no tienes más porque no pides, pero también no tienes más porque pides mal, porque no sabes pedir. Así que la sabiduría que tú necesitas no es la sabiduría humana, es la sabiduría que viene del Padre Celestial, del Padre Eterno. Y aquel que dice, lo que tú me pidas, yo te lo daré. Lo que tú anhelas, yo te lo daré. Porque lo que tú necesitas, yo lo tengo listo y preparado. Así que yo hoy profetizo que lo que sea que tú le estés pidiendo al Señor, hoy el Señor lo hace una realidad en tu vida. Lo que sea que tú le has creído al Señor, el Señor dice, yo lo haré. Pero sobre todo dice la palabra, pídeme sabiduría. Porque no es solamente pedir las añadiduras. Las añadiduras sin la sabiduría, quizás te vuelves hasta mal administrador de lo que el Señor coloca. Pero cuando hay sabiduría del cielo, lo poco que llega en tus manos se vuelve grande, porque Dios te da lo que tú necesitas para ensancharte. Así que cuando algo se nos acaba, ahora que tengo a Amelia, que ya tiene 45 días, ¿verdad? Cuando se me acaban los pañales, yo no la busco allá en la tienda de carnes, yo sé dónde encontrarlo. Tengo que ir a una farmacia, tengo que ir a la Olímpica, bueno, no estoy dándole publicidad, pero yo sé dónde encontrar lo que necesito para mi hija, para reabastecer lo que necesita. Sé dónde comprarlo. Así que cuando tú necesitas sabiduría, debes ir no a tu propio conocimiento, no a ese amigo, sino a la fuente, que es Dios. Ahora, ¿por qué tropiezas con lo mismo? ¿Por qué nos pasa y nos siguen pasando cosas que a veces no entendemos? Dile al que está a tu lado, por necio. Díselo sin pena, dile, por necio. Ahora, pero si ustedes y cada uno de nosotros pidiéramos la sabiduría de Dios, el Señor dice, no te seguirías, no te tropezarías con la misma piedra. Y hay gente que sigue dando vuelta en el mismo problema y en el mismo problema y dice, pero es que no entiendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al que está a mi lado? Hay cosas que no entiendo, que no comprendo, y el Señor dice, porque no pides lo que de verdad necesitas. No es lo que, Señor, yo quiero una casa, yo quiero un hombre, yo quiero esto, yo quiero un esposo, yo quiero mis hijos, y el Señor dice, no solo pidas eso, pide lo principal, pide sabiduría para que cuando venga el siervo tú digas, ese es, y cuando también tú digas, puede que ese no sea. La sabiduría te da tanto conocimiento que tú puedes decir sí, y también la sabiduría te puede decir no. Pero ¿qué pasa? Que pedimos mal, nos afanamos por las añadiduras. Señor, mira, no tengo para esto, hago así, me sale una mariposita del bolsito. Señor, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y el Señor dice, pide sabiduría. Porque si pides sabiduría, te haré entender y te daré lo que necesitas, aún en lo pequeño. Aún en las circunstancias que no entiendes, por medio de mi sabiduría, te haré comprender cosas que ni siquiera tú las puedes imaginar. Y Santiago 4:3 dice, pides y no recibes porque pides mal. Pides para tus propios deseos. Y es cierto, nosotros somos así. Nosotros pedimos según lo que necesitamos en el momento. Señor, mira que me pegué en el dedo gordo de la uña. Señor, ahora sánalo, Padre. Pedimos por lo que necesitamos en el momento. Pero la sabiduría la necesitarás todo el tiempo. Todos días de tu vida. Señor, cambia ese hombre, cambia ese zángano que yo lo veo y te lo quiero mandar, Jesús. Y el Señor dice, no pidas que lo cambie, pídeme sabiduría y te daré a entender lo que debes hacer para cambiar lo que tú ves incambiable. El Señor dice, tú le dices al Señor, Señor, yo quiero tener esto, yo quiero tener un carro, yo quiero tener aquello, yo quiero tener más dinero. Y el Señor dice, pídeme sabiduría y lo poco que llega a tus manos será mucho, porque yo soy el dueño del oro y de la plata. Aleluya.
Entonces, ¿qué pasa? El Señor dice, pides y no recibes porque pides mal. Entonces, no pidamos por las añadiduras. La Biblia dice, a mí me encanta este versículo que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. El reino es la sabiduría del Señor. A veces no tenemos más porque pedimos mal, nos afanamos por pedir bendiciones, por pedir añadiduras, pero lo que debemos hacer es pedir esa sabiduría que viene del Señor, aquella que cuando tú la pides te hace 10 veces mejor, como Daniel. Aquella que cuando tú la pides, tú dices, antes no comprendía esto, pero ahora gracias a Dios puedo ser mejor, soy capaz. Ya no doy vueltas en lo mismo, más bien por medio de la sabiduría que hoy pido al Padre, ahora puedo encontrar la puerta de salida. Así que si te falta algo en tu closet, si te falta ropa, tú sabes dónde conseguirla. Si me falta comida, yo sé dónde conseguirla. Pero el Señor dice, si te falta sabiduría, acércate a mí, porque lo que tú necesitas, yo lo tengo. Si necesitas algo, yo lo tengo. Si estás buscando sabiduría, no es el vecino que te la da, no es la política que te la da, no es aquel amigo que te la va a dar, no es aquel que tiene el alto mando. Lo que tú necesitas, yo te lo daré. Lo que tú necesitas, lo tengo en mis manos. Y si tú me pides sabiduría, yo te la daré y te haré entender lo que antes no comprendías. ¿Cuántos dicen amén? Así que ves a la fuente correcta. No busques sabiduría en tus deleites, no busques la sabiduría en lugares incorrectos. Más bien acércate a la fuente. Porque después de buscarla a tu propia manera, no sé por qué nos pasa. Nosotros nos afanamos y buscamos, abrimos puertas, nos golpeamos. Y de último, Señor, si tú me sanas, si tú haces esto por mí, te prometo que. Señor, si tú haces esto por mí, yo te prometo aquello y te prometo. Y después de darnos totazos, es que buscamos la fuente. Cuando el Señor dice, necio, ¿para qué te golpeas con lo mismo cuando yo tengo lo que tú necesitas? Acércate a mí y te daré a entender lo que tú necesitas comprender. Así que el Señor no quiere que sigas estrellándote con lo mismo, con el mismo pecado, con lo mismo, hablando igual. El Señor quiere que te actualices. ¿Y cómo lo hacemos? Anhelando la sabiduría que viene del cielo, anhelando su poder, anhelando su palabra. Así que si tú lo crees, hoy el Señor te dará sabiduría. Si tú la pides, hoy el Señor tiene una cita contigo para darte la sabiduría que hoy anhelas. Y me encanta porque cuando tú te acercas a Dios, Dios conoce el tamaño de tu problema. Y cuando tú vas a la fuente de Dios, Dios no te pone una camiseta grande. Dios dice, yo conozco el tamaño de tu problema y conforme a tu problema yo te doy la solución. Pero cuando vamos a la fuente equivocada, los problemas nos siguen dando vueltas. Las cosas nos siguen quedando grandes o pequeñas. Pero cuando vamos a la fuente correcta, el Señor dice, yo te conozco, sé lo que necesitas y hoy te doy la salida a aquello que necesitas. Así que Él sabe exactamente qué necesitamos. Así que cuando tú veas a tu hijo, a tu esposo, no hables como necio, sino pide la sabiduría del Señor para hablar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Señor quiere que hables. Me encanta el Salmos 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Miren, Dios nos ha dado cosas tan valiosas y tenemos cosas tan valiosas en nuestras manos, pero no le hemos sacado el provecho. Ahora, ¿por qué no le hemos sacado el provecho? Porque eres necio. Porque no pides la sabiduría para poder conocer y entender lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. El Señor es el único que te hará entender lo que tú no entendías. El Señor es el único que te vas a entender cuando tú dices, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Él me dejó? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esta puerta se me cerró? ¿Por qué me pasó esto a mí? El Señor dice, es que antes eras un necio y no entiendes, pero ahora mi sabiduría cae sobre ti y entenderás que aún en los problemas yo hago maravillas a tu favor. Y miren, cuando vamos a la fuente correcta, que Dios nos da algo maravilloso.
y se llama revelación. Miren, uno ve el problema desde nuestra mirada, ¿verdad? No es lo mismo cuando estaba allá abajo, nada más veía a los de alabanza, pero aquí los veo a todos. Y cuando la sabiduría de Dios, la verdadera, vamos a la fuente, algo sucede, que es la revelación de Dios. El problema que tú veías, la circunstancia más grande de tu vida, lo que tú no entendías, pero ¿por qué si yo era buena, por qué me dejó, por qué me fue, por qué se fue, por qué? Bueno, no voy a cantar la canción. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? El Señor dice, cuando mi sabiduría llega a ti, entenderás lo que tú nunca habías entendido. Ahora comprenderás por qué era necesario que esa puerta se cerrara. Ahora entenderás por qué tuvo que abrirse Centro Cristiano Destino, porque hoy están ustedes aquí. A veces uno se queja de las puertas cerradas, pero el Señor dice, cuando tú pides de la sabiduría mía, comprenderás aún aquello que te causó dolor en tu vida. Hay cosas que nos han dolido y uno dice, Señor, y uno llora, y uno llora, y uno llora, y uno llora. Pero cuando la sabiduría de Dios llega a nuestras vidas, uno después mira y uno dice, ahora entiendo. Y eso se llama revelación. Ahora comprendo, ahora entiendo por qué me pasó lo que me pasó. Así que la palabra dice, te voy a hacer entender. Es decir, lo que voy a hacer con el problema que hoy enfrentas, hoy lo vas a entender. Lo que tú decías, Señor, pero me siento estancada, no comprendo. Cuando la sabiduría de Dios llega a tu vida, tú dices, vea usted, me está ahogando en un vasito con agua. Que lo baile. Y el Señor dice, ahora comprenderás que lo que tú veías como algo difícil que no comprendías, ahora lo comprenderás. Así que cuando Dios te da esta palabra y te da la sabiduría, te da su revelación, te hace entender. ¿Por qué? Porque la verdad te libera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios te hace entender algo, eso te libera. Lo que no comprendías, lo que te ataba, eso cuando tú lo comprendes, tú dices, wow, ¿qué es esto? Por fin entiendo. Así que mi oración y nuestro anhelo es que la sabiduría del Señor este mes, más que enseñanzas, más que todo lo que ustedes han escuchado estos meses que han sido gloriosos de conocimiento, lo más importante es que de verdad usted anhele la sabiduría de Dios. Efesios 1, del 16 al 17 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Como pastores, más que usted aprenda de la sabiduría, es que la anhele, es que la ponga en práctica, es que diga, Señor, yo anhelo de verdad que ese espíritu de sabiduría hoy esté en mi vida. Y un espíritu también de revelación para poder comprender lo que antes no comprendía. Así que antes llorabas por necio, pero ahora llorarás de alegría. Ahora lo que llorabas por la necedad, el Señor dice, ese llanto lo voy a convertir en manantiales. Ese llanto lo voy a convertir en manantiales. Lo que no comprendías, tú te vas a reír y vas a decir, wow, definitivamente estaba bien, estaba más cerrado que un totumo. Definitivamente necesitaba de la sabiduría del Señor. Definitivamente necesitaba del rema de Dios. Así que no hay cosa más impresionante, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho, que yo he leído la Biblia y he leído cierto versículo, y uno lee la Biblia y uno dice, bueno, el versículo, pero está pasando por un momento de caos o de, no sé, está pasando por un momento y vuelve a leer el mismo versículo y uno dice, pero ya lo había leído, pero ahora lo comprendo. Y es que hay cosas que quizás en el momento no entiendes, pero cuando la revelación de Dios, cuando la sabiduría de Dios llega, tú dices, ahora comprendo, ahora entiendo, ahora el Señor trae esa revelación a mi vida. Y ahora comprendo lo que antes no entendía. Así que no es que la palabra haya cambiado. Eso estaba ahí antes de que usted naciera. Pero lo que pasó es que ahora usted tiene sabiduría. Ahora llegó la revelación de Dios. Así que el Señor les manda decir que hoy
en esta noche, si ustedes lo anhelan, la sabiduría del Padre, del Espíritu Santo, caerá sobre aquellos que digan: Señor, yo anhelo que tu sabiduría hoy sea invertida, sea vertida en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando la sabiduría llega, hay revelación. Y cuando hay revelación, antes hablabas de 1000 maneras, pero cuando la revelación de Dios llega, ahora el Señor te dice cómo hablar. Cómo hablarle a tus hijos, cómo hablarle a tu esposo. Se van a bajar esos decibeles en tu casa de pleitos, y ahora sí vas a entender que no es con tus palabras, es por medio de la palabra que Dios va a colocar en tu vida. Así que también creo que el Señor va a darle sabiduría a los padres para ganarse a sus hijos. Sabiduría para comprender que no es gritando, no es a su manera. Sabiduría para decirle lo que deben decirle. Y verán que cuando la sabiduría llega, los hijos también se acercarán, buscarán de la presencia de Dios. Así que cuando tenemos sabiduría, esa revelación llega a nosotros y uno dice: ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Wow! No hay cosa. A mí me encanta cuando a mi esposo le llega una revelación. Yo estoy sentada y él, y yo digo: el Señor le está hablando. Porque él le cae como si fuera un hormigueo, yo no sé qué es eso, pero yo lo veo caminando y él: va a estar buena la prédica. Cuando lo veo quieto, yo ya lo sabía. ¿Por qué? Porque cuando la palabra llega, como dicen, me voló la cabeza. Y era la misma palabra que leíste antes, pero ahora fue revelada. Y la sabiduría de Dios, eso es lo que quiere, levantar una generación que anhele tanto la presencia de Dios, que lo que antes te quejabas, hoy lo puedas comprender y decir: gracias, Señor, porque lo que no comprendía, hoy se vuelve mi victoria. Lo que antes lloraba, hoy se vuelve un grito de júbilo. Lo que antes me lamentaba, hoy te doy gracias, porque sé que lo que tú haces va a ser glorioso en mi vida. Miren, a veces uno se queja: ay, Señor, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué se fue el zángano o la zángana? ¿Por qué ahora sola? ¿Por qué? Pero el Señor dice: ¿tú conoces el futuro? No, hablas como necio, pero yo sí lo conozco. No llores por lo que se fue, más bien llora por lo que ha de venir. Alégrate por lo que ha de venir. Alégrate por lo que yo voy a hacer. Pero más bien búscame a mí, busca mi sabiduría, busca mi conocimiento. Porque mientras buscas el reino de Dios, todo lo que tú necesitas te va a llegar. Y miren lo que dice Job 42, del 3 al 5. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando la sabiduría de Dios llega, no solo hay revelación, sino que lo que tú no comprendías ahora se vuelve un rema para tu vida. Y tú le dices: mira, tú estás llorando. Yo antes también lloraba, pero ahora comprendo. Y lo que ahora comprendo, quiero que tú también lo vivas. Lo que antes era como una queja para mí, ahora se vuelve una danza para mi vida. Porque ahora comprendo, ahora veo, ahora entiendo. Porque ahora mis ojos lo ven. Ahora la sabiduría de Dios ha sido invertida sobre mi vida y he visto el poder de Dios. Así que el Señor te dará la sabiduría para que hoy veas, para que hoy los ojos sean abiertos y el velo se ha quitado. Y lo que antes no comprendías, lo que antes era queja, hoy se vuelve una alabanza. Lo que antes era tristeza, hoy se vuelve júbilo. Así que hoy yo declaro que un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios, se mueva aquí en este lugar para que puedas hacer maravillas, para que puedas ver de verdad. Porque no es que los demás vean, es que tú lo veas. No es que los demás vean, es que tú lo veas. Porque cuando tú lo ves, lo comprendes, y cuando lo comprendes, puedes entender lo que el Señor hace en tu vida. Y tú dices: se va el miedo, se va el temor, porque ahora comprendo. Ahora entiendo. Ahora sé lo que el Señor quiere hacer conmigo.
Gracias por quedarte hasta el final de nuestro servicio. Estoy seguro que la palabra que escuchaste vino de parte de Dios para tu corazón. Allí donde estás, si es la primera vez que te conectas con nosotros, nos gustaría que hicieras esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Y te pido que hoy abras mis oídos, mi mente, mi corazón, para poder tener una experiencia real contigo. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que tengas el control y el señorío de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración, déjame decirte que para nosotros es un placer conocer de ti y saber desde dónde nos ves, desde dónde nos escuchas. Si eres de la ciudad de Valledupar, allí en pantalla están saliendo unos números de contacto para que te comuniques con nosotros. Si nos ves desde cualquier otro país o desde cualquier otro lugar del mundo, nos gustaría que también nos escribieras a través de este WhatsApp o a través del correo que aparece en pantalla. Para nosotros es una bendición que estés conectado día tras día y semana tras semana con nosotros. Te habla el pastor Jairo Daza desde el Centro Cristiano Destino en Valledupar, Colombia. Bendiciones.